con David Moragas, autor y director de Stormy Night, la película que va a clausurar el DEA Film Festival. Su ópera prima y que se verá solo por un día, pero se puede disfrutar. Lo primero, ¿cómo nació esta idea? Cuéntame un poco el contexto. Claro, pues mira, yo había hecho 2 cortometrajes antes que hacer la película y estaba cursando mi tercer año de un máster en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces teníamos que hacer un proyecto de final de carrera y me senté a hablar sobre posibles propuestas con mi amigo Alfonso, que es el director de foto, y de repente pensamos, guau, hasta ahora hemos hecho 2 cortos con muy pocos recursos y siempre tenemos una forma de rodar que es muy económica, ¿no? Por ejemplo, cada corto lo rodamos en un solo día y casi sin gastar ningún tipo de dinero. Y Alfonso dijo, ¿por qué no intentamos presionar un poco más la maquinaria e intentamos hacer un largo? Yo le dije, bueno, yo tengo esta idea para una historia de 2 personajes que se confinan durante una noche de tormenta y yo voy a empezar a escribirla y a ver qué sale. Si sale un corto, lo hacemos como un corto y si sale algo más largo, pues nos planteamos hacer otra cosa, que no tiene que ser una película tampoco, a lo mejor es un mediometraje o algo un poco más extenso. Entonces me puse a escribir y la historia me apasionó tanto y me gustó tanto esta idea de poner a estos 2 personajes en una sola localización que muy fácilmente tuve esas primeras 90 páginas. Entonces yo llamé a Alfonso, el director de foto, y le dije, Alfonso, ya lo tengo, pero no son ni 15 ni 20 páginas, es que son 90. Y Alfonso no lo cuestionó en ningún momento, me dijo, bueno, pues vale, pues lo hacemos y luego pues ya vamos viendo si nos encontramos limitaciones en el camino, pues las vamos a ir sorteando. O sea, que en parte de la necesidad económica nace la necesidad narrativa también, de adecuarlo a ese confinamiento, ¿no? De esa noche en Nueva York. Sí. Y la historia en sí, esta historia que es una tragicomedia, no sé, corrígeme si para ti solo es comedia, de contrastes también. Sí, nace yo lo llamo una comedia romántica, pero porque la comedia romántica es un género que me gusta mucho, entonces yo empecé a escribir pensando que estaba haciendo una comedia romántica. Luego resulta que, claro, no es tan divertida como esperaba que lo iba a ser, es un poco más reflexiva, pero en el fondo yo sigo diciendo que es una comedia romántica, porque eso es lo que me propuse escribir. Y en estos contrastes que te decía, bueno, tú al principio de la presentación de la peli, de Vista en Filming, pues citas las pelis románticas, ¿no? Que te han marcado, la mayoría de Richard Curtis, escritas por Curtis. Háblame un poco de eso, de los referentes de la peli y también porque dentro de la peli también citas pues algunos muy chulos, Woody Allen, Annie Hall, Zizek, ese más filosófico político, y Agnès Varda, que es maravilloso recordarla. ¿Cómo es todo ese universo tuyo? Por un lado, parto de un género que me gusta mucho, que es el de la comedia romántica. Yo cuando crecí viendo películas, yo me crié en un pueblo muy pequeñito. Entonces, en ese pueblo donde no teníamos cine y teníamos que coger el coche para ir a un cine, que tampoco se proyectaban muchas películas, a mí las primeras películas que me llegan son estas, ¿no? Novia a la fuga, Notting Hill, Tienes un email, y son películas que a día de hoy me siguen apasionando, me gustan muchísimo. Lo que pasa es que a medida que me hago mayor y que paso por la universidad y empiezo a cuestionarme las películas que me gustan, me doy cuenta de que este género tiene muchas mutaciones y hay muchas versiones de este mismo género, ¿no? Entonces, más tarde, pues ya llegarían Billy Wilder, Lubitsch, llegaría Hong Sang-soo, llegaría el movimiento Mumblecore con los hermanos Duplass, Kelly Reichardt, por ejemplo, tiene una película que se llama All Joy, que para mí no deja de ser una especie de mutación o una suerte de mutación de la comedia romántica, solo que, claro, con otro lenguaje y con otro código. Entonces, todo este universo es el que sirve como precedente para la película. Luego después, en la película, hay muchas referencias porque para mí no deja de ser una forma como de agradecer a estos referentes que me han inspirado, pero sobre todo que me han enseñado a vivir y a entender el mundo. Hay 2 referencias fílmicas muy concretas que aparecen en la película. La primera es Annie Hall de Woody Allen y la última es Agnès Varda con Cleo. Para mí era muy importante hacer estas 2 referencias y que al final haya una especie de reflexión sobre por qué Alan ha decidido pintar esa referencia fílmica, que, bueno, no lo voy a decir para no hacer un spoiler, ¿no? Pero también la película como intenta
cuestionar el momento presente y cuestionar los valores y las ideas presentes, me parecía interesante no ocultar esta referencia a Woody Allen, pero no dejarla aislada. O sea, que haya una reflexión sobre por qué se presenta esta referencia y que Alan, ¿no?, al final de la película nos invite a reflexionar sobre estos referentes que tenemos y si hay que cuestionarlos en el momento presente. Dices, comedia romántica. ¿Crees que también es generacional, indudablemente? Porque están, pues, dices, vuelcas, ¿no? Muchas de las preocupaciones tuyas en concreto, te he leído, pero también que son las preocupaciones de una generación. Sí, lo que pasa un poco es que, claro, cuando empiezas a escribir una película, no te planteas que estás ilustrando ideas que representan a una generación, por así decirlo, ¿no? En cualquier caso piensas, bueno, esto representa mi entorno más cercano de amigos y amigas y conocidas y personas que conoces en un bar, con las que sales de fiesta o desayunas a la mañana siguiente o tienes intercambios afectivos. Entonces es muy divertido porque luego tú haces tu película y después, cuando la presentas al mundo, alguien te dice, ¿no? O la crítica hace esta especie de estudio, ¿no?, sobre la película, que yo siempre digo que, claro, el trabajo del crítico, que es un trabajo tan bonito y que yo realmente admiro tanto, es un trabajo que parte de una formación como crítico que yo no puedo hacer. Yo cuando hago una película la hago como contando una historia que quiero contar y en ningún momento en ningún momento me propongo como abanderarme de un movimiento o de un mensaje. Luego después, pues bueno, la película tiene ese efecto y yo estoy encantadísimo con esa observación. Y la película que, por así decirlo, al final en este intercambio, en esta noche, en este diálogo, ¿no?, que plantea la película, me preguntaba si un poco el estilo de vida americano te lleva a su terreno, ¿no? Porque hay una, una asociación de, pues aquí los europeos, los españoles más, ¿no? La culpa es del sistema y nos quejamos porque así echamos la culpa fuera y el modelo terapéutico casi americano, ¿no? Y te lleva a ese modelo terapéutico la película. ¿Cómo te sirve eso también para contar lo que querías contar? Es muy acertado. Yo me mudé a Estados Unidos, donde estuve viviendo durante 3 años, y pensaba, creo que fruto de la globalización, pensaba que nuestras culturas tampoco estaban o sea, tampoco había tanta distancia entre nuestras culturas. Claro, ¿cuál es mi sorpresa cuando después de vivir un tiempo en Estados Unidos me doy cuenta de que se trata de dos sociedades completamente distintas y en muchos sentidos completamente opuestas? Y esta es una noción que me interesaba mucho plasmarla en la película o reflexionar al respecto, porque creo que desde nuestro país tenemos esta visión un poco como sofisticada de la industria cinematográfica americana, que a la vez es muy hermética, ¿no?, en este sentido, y pensaba, sería como interesante o curioso filmar una película en Estados Unidos, que además está en inglés, partiendo de unos referentes a lo mejor estilísticos que en ningún momento pretenden ¿no? En ningún momento pretenden renegar de estos referentes norteamericanos, pero a la vez, ¿qué pasaría si introdujésemos como elementos o aspectos propios de nuestro propio lenguaje cinematográfico? Entonces, por eso, de esa forma me sirve, ¿no?, como un lienzo para reflexionar sobre las diferencias culturales entre ambos países. Y es curioso porque se hace mucho, bueno, se hace mucho, no, se hace algo de cine, pues es que a mí no me gusta la etiqueta como de cine gay. No sé si tú estás de acuerdo con eso antes de seguir con la pregunta. Pues mira, yo creo que para entender esta noción que tantas veces me he cuestionado, creo que la película, por ejemplo, reflexiona muy bien sobre este aspecto, ¿no? Yo hay días que me levanto pensando que esta lucha por la visibilidad y la normalización de la diversidad es una intersección de muchas causas que no solo tienen que ver con el colectivo gay, hombre de clase media blanco, que es como mi colectivo tan pequeñito, sino que tiene que interseccionar por fuerza con muchas otras causas. Pero igual que Alan expone en la película, hay días que me levanto pensando, a ver, yo por haber nacido como parte de este colectivo no tengo la responsabilidad de adoctrinar al mundo. Es que yo he nacido así, no puedo abanderarme de una lucha constantemente. Entonces también hay días que me levanto pensando, pues sí, mi cine es gay
y estoy muy cómodo con esta noción. Solo que luego pienso, claro, esto tampoco es justo, porque no, tampoco refleja como la forma que tengo de ver esta cuestión. Pero es un tema de debate interesantísimo, ¿no? Como cuando, por ejemplo, mis cortos se proyectaban en festivales LGTBI y tenía que preguntarme a mí mismo, me gusta, o sea, estoy de acuerdo con que el corto se proyecte solo en un festival exclusivamente gay. Luego resultaba que proyectábamos los cortos, la sala de cine estaba llena de hombres gays y yo sentía por primera vez que la gente estaba entendiendo lo que había en pantalla, ¿no? Por poner un ejemplo, en la película hay como bromas o pequeños guiños a aspectos que son muy propios del imaginario del colectivo gay. Entonces, claro, yo por ahora aún no he proyectado la película en una sala de cine generalista, por así decirlo, pero claro, me pregunto qué pasará con esas bromas y quién y cómo va a responder a esas bromas, porque me ha pasado en el pasado. Con cortos, por ejemplo, me ha pasado proyectar un corto en una sala en la que había una gran diversidad en la audiencia y que nadie entendiera una broma, pero que luego cuando proyectaba el corto en una sala en la que solo había gays, todo el mundo se reía y nos reíamos 4 veces más. Entonces, bueno, has dado en el clavo de una cuestión que es muy compleja. Como cineasta es muy compleja. Es muy compleja. Además, claro, como es un nicho, y el nicho por definición es más pequeño que la masa, la industria ejerce cierta presión a evitar esta noción, ¿no? Hay una especie de presión para evitar esta cuestión de hacer películas gays. Porque, claro, en el momento en el que haces una película gay estás excluyendo a un montón de... estás excluyendo a una gran parte de la audiencia. Pues sobre la cuestión que planteabas, es cierto que a lo largo de la historia del cine, el imaginario de las parejas homosexuales, por algún motivo, se ha asociado a un tono que es más propenso al drama o al melodrama. No sé muy bien cómo explicarlo, la verdad, pero en cualquier caso, otra vez, de nuevo, cuando yo empiezo a escribir el guión, yo empiezo a escribir una comedia, que es mi forma, es mi tono natural de escribir las cosas. Luego, al final, pues es verdad que una vez has hecho la película, se puede hacer una observación al respecto, pero en ningún momento empiezo pensando quiero hacer algo que no había visto jamás. Sencillamente me adapto a lo que es mi tono natural de explicar las historias. Y ya por último, ya te voy a dejar pronto, pregunta obligatoria, ¿por qué en blanco y negro? Si también estaba siempre al inicio en tus pensamientos, en la idea original, o también fue surgiendo por los matices que creías que daba la peli y a la historia. El blanco y negro es una decisión que parte de una intuición directiva, por así decirlo, y aparece antes de escribir el guión. Ya con el director de foto, cuando empezábamos a pensar en la historia, decidimos hacer una película que usara los elementos mínimos para contar algo muy sencillo, que en el fondo queríamos que tuviese pues que respirase como de una forma universal. Y nos parecía apropiado a explicar esta historia con 2 personajes, una localización y estas 2 gamas que son el blanco y el negro. Luego, claro, yo siempre digo lo mismo, yo parto de una intuición sobre cuál es la mejor forma de explicar una historia. Y luego cuando la película ya está hecha, entonces surgen cuestiones como, ¿es el blanco y negro una referencia fílmica a una tradición clásica? ¿O es el blanco y negro un homenaje? Claro, todas estas observaciones, otra vez, tienen más que ver con el oficio del crítico, por así decirlo, que no tanto con esta intuición que como director practico sin cuestionarme mucho las cosas, ¿no? Siempre pensando, para mí la prioridad es la historia y cuál es la mejor forma de contar la historia. Y sin revelar nada, ya lo último, no sé si también en algún momento tuviste la tentación de que el final fuera de otra forma. Tú no estás, los dos hemos visto la peli, entonces lo hemos entendido, pero para la gente que la vea el sábado y que a lo mejor puede esperar otra cosa, si eso sí que estaba claro desde el principio también en tu cabeza, que querías ese tipo de final, o fue variando. Pues mira, puedo decirte que al final fue una de las primeras cosas que concebí antes de escribir el guión. Yo normalmente cuando escribo el guión lo que hago es que primero pienso un poco así de forma global en cuáles van a ser los principales giros de la historia, ¿no? Cuáles van a ser los principales acontecimientos de la historia y a veces
tengo flashes de momentos que tengo muy claros, ¿no? Por ejemplo, la escena que ocurre la primera escena que ocurre en el baño, tenía clarísimo que la iba a conceber de esa forma. Y la otra cosa que tenía clara desde el principio era el final. Tanto es así que tuve que hacer como un ejercicio inverso de empezar con esta noción del final, de cómo iba a terminar la película, y ir trazando hacia atrás cómo podía llegar a ese momento desde la primera escena.